Hola estudiantes de español. En nuestra clase de vocabulario de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ese tema es la descripción de personas. Realmente nosotros en español, cuando hablamos acerca de personas, usamos muchos adjetivos y utilizamos realmente muchas palabras para poder describir a las personas. Y podría decir que el describir a las personas es algo muy común entre nosotros. Por lo tanto, es importante conocer qué verbos se utilizan más comúnmente para describir a alguien. Es por ello que en esta clase del día de hoy vamos a hablar de descripción de personas. Y para ello vamos a enfocarnos en 4 verbos muy específicos. Va a ser el verbo ser y estar, que en este caso funcionan de igual forma en inglés, que es el verbo to be. El verbo tener, que va a expresar una posesión, como en inglés sería to have, y el verbo llevar, que en español funciona de una manera muy similar al verbo tener. En este caso significa to carry, que es tener algo sobre nuestro cuerpo. Entonces, podemos decir que para describir a personas de manera general, vamos a utilizar el verbo ser, estar, tener y llevar. Ahora, cada uno de estos verbos tiene sus peculiaridades, por lo cual es importante que nosotros estudiemos cuál es la característica única de estos verbos y en qué forma nosotros podemos utilizarlo correctamente. Sin más que decir, iniciemos con el primer verbo. Este verbo yo diría que es uno de los más esenciales en español y ese es el verbo ser. Recordemos que el verbo ser, su definición dice que se usa básicamente para describir cualidades esenciales o permanentes. Es decir, características que yo no puedo cambiar. Una de estas características sería mi nombre. Yo digo, yo soy Olaf. Y cuando yo digo, yo soy Olaf, estoy expresando que es algo que yo seré, al menos hasta que yo tenga vida. Yo fui Olaf ayer, yo soy Olaf ahora y yo seré Olaf en el futuro. Por lo tanto, es algo que yo no puedo cambiar. A comparación del verbo estar, que es el que tenemos aquí, este dice o se dice que describe situaciones o estados temporales. Es decir, situaciones o eventos en las cuales está pasando ahora mismo, pero no significa que vaya a pasar en el futuro o que hayan pasado en el pasado. Un ejemplo podría ser, yo estoy hablando ahora. Y es que esta situación de hablar está pasando ahora. Sin embargo, tal vez en algunos otros minutos, cuando yo acabe este video, deje de hablar. O tal vez antes de iniciar esta clase, yo no estaba hablando. Por lo tanto, yo estoy hablando describe una situación o un evento temporal. También tenemos el verbo tener, que en este caso va a expresar posesión o pertenencia. Yo tengo unos lentes, yo tengo pulseras, yo tengo barba, yo tengo bigote, por lo tanto va a expresar cosas, ropa que llevemos en nuestro cuerpo. De igual forma tenemos el verbo llevar, que en este caso el verbo llevar va a describir o va a expresar cosas que tenemos sobre nuestro cuerpo o que están en constante cambio. Por ejemplo, ahora yo llevo unos lentes, pero tal vez el día de mañana yo no lleve lentes. Ahora yo llevo un bigote, pero tal vez mañana me corto el bigote y yo no lleve un bigote. Por lo tanto, llevar y tener son verbos muy similares,
y los verbos ser y estar, podría decirse que son opuestos. Nuevamente recordemos que el verbo ser representa algo que no puedo cambiar y el verbo estar representa un estado temporal en el presente. Teniendo en cuenta estos 4 verbos, ser, estar, tener y llevar, ahora vayamos a estudiar las características únicas de cada uno de estos verbos. Iniciemos entonces con el verbo ser. El verbo ser diría que es uno de los verbos que utiliza o que tiene más características. En esta presentación vamos a estudiar las más usuales o comunes en el idioma español. Una de ellas es para identificar. Identificamos a una persona. Puedo decir, ella es mi mamá, él es mi papá, ella es mi hermana. Por lo tanto, utilizamos el verbo ser conjugado en presente de indicativo para expresar una identificación. También este mismo verbo ser determina un sexo y también una raza. Puedo decir yo, ella es una mujer o ella es morena. Yo soy moreno. También expresa lo que es nacionalidad y lugar de origen. Como por ejemplo, digo, ella es mexicana o ella es de la Ciudad de México. Yo soy de Chiapas. Tú eres de Estados Unidos, por ejemplo, o de cualquier otro país. Y también expresa una profesión. Puedo decir, él es un ingeniero. Yo soy un maestro de idiomas. Mi mamá es una enfermera. Como pueden ver, estas 4 características son únicas del verbo ser, que recordemos que en inglés es el verbo to be. También tenemos otras opciones que podemos utilizar con el verbo ser. También podemos expresar o describir cualidades físicas permanentes. Y si recordamos la definición nuevamente del verbo ser, expresa algo que somos y que no podemos cambiar de manera directa. Por lo tanto, estos tipos de descripciones o cualidades físicas no las podemos cambiar fácilmente. Una de ellas, por ejemplo, es la altura. Podemos decir, yo soy alto, mi mamá es baja o bajita, como decimos aquí en México. También podemos expresar peso, gordo, gordito, o tal vez podemos decir como en México decimos rellenito o delgado, delgada. También expresamos formas de belleza, como es guapo, feo. También las etapas de la vida, como es ella es joven, mi papá es mayor, mi abuelo es viejo o mi abuelo es anciano. O también podríamos decir viejito, de cariño, como lo decimos en México. Y finalmente expresa carácter. Y esto lo vamos a hacer mediante el uso de adjetivos. Puedo decir, yo soy tranquilo, mi novia es callada, y date cuenta que lo cambio, en vez de decir callado, yo digo callada, que significa que es femenino. Enojón para referirse a una persona masculino o enojona para referirse a una persona en femenino. Y básicamente estas son las cualidades y características que usamos con el verbo ser. Date cuenta que en general todas estas características son cosas que no podemos cambiar fácilmente, como lo es la altura, como es la etapa de la vida, como lo es el carácter, o como es sexo, raza o nacionalidad o profesión. Eso no significa que no lo puedas cambiar. Lo que yo quiero expresar es que esto comúnmente no se cambia o modifica. Vamos a ver ahora que el verbo estar del lado contrario, este va a describir situaciones o estados físicos temporales, que significa que no van a ser ciertos
por mucho tiempo, sino que son más ciertos en el presente, en el ahora. Un ejemplo de ellos es el ejemplo que tenemos aquí, que decimos, ella está delgada o ella está flaca. Tal vez en ese momento esté, pero en algunos años tal vez ya no esté delgada, tal vez esté gordita. Otro ejemplo de estado físico temporales está herido. En este ejemplo vemos aquí a la persona que está tirada en el suelo. Tal vez tuvo un accidente y está herido ahora, pero dentro de unos días, semanas o meses, esta persona va a estar bien. Por lo tanto, está herido, describe la situación de ahora. Sin embargo, no describe algo que es continuo en el tiempo. El está herido es ahora, pero en el futuro tal vez ya no lo esté. Otra característica que describe el verbo estar son estados de ánimo, como estoy contento o él está contento, ella está feliz. Y en este caso recordemos que los estados de ánimo son temporales. Es decir, yo digo, yo estoy feliz ahora. Tal vez no lo vaya a estar feliz mañana. O tal vez no estuve feliz ayer en el pasado. Por lo tanto, estoy feliz, estoy contento, estoy triste, estoy preocupado. Expresa una situación de temporalidad que se representa en el presente. Otra característica del verbo estar es que representa una postura corporal. Yo digo, ahora yo estoy sentado. Cuando termine esta clase, yo voy a estar parado. Y en la noche, cuando vaya a dormir, yo voy a estar acostado. Como te das cuenta, en este caso el verbo estar nuevamente funciona con situaciones temporales, situaciones que no duran un largo tiempo. Y finalmente describe lugares y ubicaciones. Como en este ejemplo, decimos, estas personas están en el avión. Tal vez estén en el avión por 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero cuando ellos lleguen al aeropuerto, ellos ya no van a estar en el avión. Ahora ellos cambiarán de ubicación y ellos van a estar en el aeropuerto solamente por unas horas. Y después van a estar en el taxi tal vez. Y hasta que lleguen a su casa o a su oficina y ellos van a estar en su oficina. Date cuenta que expresa una temporalidad corta, es decir, no significa que siempre van a estar en el avión o que siempre van a estar en el aeropuerto, sino son situaciones cortas, relativamente cortas y temporales. Entonces, cuando nosotros comparamos el verbo ser y el verbo estar, que básicamente es una de las grandes confusiones con personas que hablan inglés, es porque en el verbo to be, que es en el inglés, solo existe uno, que expresa ambas situaciones. Sin embargo, en español nosotros lo dividimos en dos. Ser, que es algo que no cambia generalmente, y estar, que es un evento o situación temporal. Ok, teniendo en cuenta esta idea, vayamos al último ejemplo con el verbo estar. En este caso decimos que el verbo estar es posible que describa también una situación o estado civil. Podemos decir soltero, casado, viudo, divorciado. Y date cuenta que en español tenemos dos opciones para expresar un estado civil. Podemos utilizar un verbo ser y podemos utilizar un verbo estar. Por lo tanto, yo puedo decir, ellos están casados o ellos son casados, como en el caso contrario. Date cuenta que si yo digo ellos son casados o ellos están casados, básicamente en términos generales significa lo mismo. Nosotros incluso tendemos a intercambiar los verbos. Algunas veces podemos decir,
ellos están casados y otras veces podemos decir ellos son casados. Si nos vamos un poco más al aspecto gramático, yo diría que cuando decimos ellos son casados, se refieren a una situación o a un evento en un tiempo o periodo largo. Ellos son casados. Cuando yo digo ellos están casados, me refiero más a la situación actual. Digamos que ellos acaban de terminar la fiesta, se van de luna de miel, por lo tanto ellos están casados ahora, en el presente. Ellos son casados, se refiere más a la situación de un tiempo más largo. Sin embargo, si yo digo ellos son casados o ellos están casados, nosotros entendemos perfectamente ambas opciones. Muy bien. Teniendo en cuenta el verbo ser y estar, ahora podemos continuar con el verbo tener. El verbo tener, en términos generales, expresa posesión. Posesión en tres diferentes formas. Primero, va a expresar una posesión con alguna parte del cuerpo. Como puede ser, él tiene la nariz grande. O ella tiene el pelo o el cabello largo. Date cuenta que aquí utilizamos en ambos ejemplos el verbo tener conjugado en presente del indicativo. Ella tiene y él tiene. También podemos expresar edad. Y recordemos aquí que la diferencia entre el verbo to be y el verbo to have en inglés es que en inglés utilizamos el verbo to be para representar una edad. Yo digo, I am or she is. Pero en español no utilizamos el verbo to be, utilizamos el verbo tener. Por lo tanto, yo digo, ella tiene 30 años. Yo tengo 34 años. Porque para nosotros la edad es una posesión. Y también podemos decir que el verbo tener expresa sensaciones físicas. Sensaciones físicas como lo es tener frío, tener calor, tener sueño, como en la imagen que tenemos aquí, tener sueño, tener hambre, porque yo no he comido, entonces tengo hambre. O tengo sed, porque no he tomado agua. Por lo tanto, yo tengo sed. Y nuevamente aquí date cuenta que en inglés al menos, tener sed no es una posesión. En inglés yo digo, I am thirsty. Yo estoy sediento. Pero en español es mucho más común tener sed como una posesión a estar sediento. Por lo tanto, vemos que en este ejemplo de tener, yo digo, él tiene sueño. Por lo tanto, él está durmiendo. ¿Ok? Entonces, como nos podemos dar cuenta, el verbo tener expresa en términos generales posesión, ya sea con partes del cuerpo, con una edad o con sensaciones físicas. En cambio, el verbo llevar expresa un poco más situaciones o cosas que cambian. Como por ejemplo, lo son ropa y accesorios, como lo tenemos aquí. Ropa y accesorios, como ella lleva una blusa rosa y unos shorts floreados. Ella lleva. El verbo en este caso es lleva, conjugado en presente de indicativo. Ella lleva una blusa rosa. ¿Y por qué decimos que llevar expresa situaciones o cosas que cambian? Porque sencillamente ahora ella lleva una blusa rosa, pero no significa que ella siempre vaya a llevar una blusa rosa. Tal vez el día de mañana ella lleve una blusa roja. Tal vez el día de mañana, en vez de que ella lleve unos shorts floreados, ella lleve unos jeans o pantalones de mezclilla o vaqueros, como se dice en España. También expresa partes
cambiantes del cuerpo. Partes que en general, por ejemplo, el pelo, el cabello, tenemos, pero a veces crecen y a veces nos afeitamos. Por lo tanto, digo, llevo el pelo corto o mi hermana lleva el cabello largo o yo llevo barba o no llevo barba o yo llevo bigote. Date cuenta en el ejemplo aquí que dice, él tiene barba y bigote. O él lleva, también podría ser una opción aquí. Él lleva barba y bigote. ¿Ok? Y finalmente, para expresar accesorios casi permanentes. Hay situaciones en las que nosotros llevamos objetos o accesorios en nuestro cuerpo casi todo el tiempo. Un ejemplo muy común son los lentes o gafas. O también son los aretes que llevan las mujeres, collares o pulseras. En este caso yo puedo decir, él lleva lentes. El niño lleva lentes. Yo llevo lentes y yo llevo pulseras. Entonces, en términos generales, el verbo llevar expresa cosas que cambian, que puede ser ropa, accesorios, partes cambiantes del cuerpo, como es pelo, bigote, barba, y también accesorios casi permanentes. Por último, vamos a hablar un poco sobre la conjugación de estos verbos. Recuerda que en este caso vamos a enfocarnos en la conjugación del verbo en presente de indicativo. Por lo tanto, estas conjugaciones que tú ves aquí se basan en el presente del indicativo. Para el verbo ser, yo voy a decir yo soy, tú eres, él, ella y usted es, nosotros y nosotras somos, ustedes, ellos y ellas son. Esta es la conjugación para el verbo ser, que es diferente a la conjugación del verbo estar. Para el verbo estar, yo conjugo yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, ellos, ellas y ustedes están. Para el verbo tener, yo digo, yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, ellos, ellas y ustedes tienen. Y finalmente, para el verbo llevar, digo, yo llevo, tú llevas, él, ella, usted lleva, nosotros, nosotras llevamos, ustedes, ellos y ellas llevan. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros conjugamos los verbos ser, estar, tener y llevar en presente de indicativo. Ok, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco mejor cómo se aplican todos estos verbos y el tipo de palabras que podemos usar. Veamos la foto de este niño. Decimos entonces, él es un niño muy guapo y bajo para su edad. Reconozcamos aquí que tenemos el verbo primero es, que decimos, es un niño. ¿Por qué es un niño? Porque es algo que no podemos cambiar. Es algo constante. Un niño muy guapo, guapo es un adjetivo y bajo para su edad. También bajo es un adjetivo. Es moreno. Nuevamente volvemos a utilizar el verbo ser en presente porque describe es moreno, que es algo que en cierta forma es constante en el tiempo, no va a cambiar. Y tiene, date cuenta que aquí el verbo cambia y ahora utilizo el verbo tener conjugado. Tiene el pelo rizado y largo. Tiene nuevamente el verbo tener, tiene los ojos negros y grandes. Tiene la nariz y la boca pequeñas. Y lleva. Date cuenta que aquí utiliza el verbo llevar
para algo que tiene en su cuerpo, pero que no necesariamente va a llevar el día de mañana o llevó el día de ayer. Por lo tanto, ahora llevo una camisa azul. Veamos otro ejemplo. Yo creo que esta mujer es muy guapa. Vemos aquí nuevamente el verbo ser conjugado. Es muy guapa, es bastante delgada y muy alta. Ella mide. Y aquí utilizamos el verbo medir para expresar altura. Y nosotros aquí en México en general lo hacemos en metros. 1,85 decimos. Mide 1,85. Y usualmente no mencionamos la palabra metro. Solamente decimos, ella mide 1,85. Es morena, nuevamente el verbo ser, porque es algo que ella es. Y tiene posesión, tiene un pelo muy largo y ondulado. Tiene, nuevamente expresamos posesión, unos ojos azules preciosos y unos labios pintados de rojo. ¿Ok? Y finalmente tenemos este ejemplo que dice, él es un hombre atractivo. Utilizamos nuevamente el verbo ser porque está expresando algo que es constante. Él es un hombre. Él es un hombre atractivo. Él mide, nuevamente volvemos a usar el verbo medir. Él mide 1,75. No es ni alto ni bajo. Tiene el verbo tener, posesión. Tiene el pelo rubio, corto y lacio. Lleva lentes. Mira, lleva lentes. Es algo que está llevando ahora, pero tal vez los usa solamente para leer. Tal vez mañana no tenga. Por lo tanto, es más común que diga lleva lentes. Tiene posesión, los ojos azules y la nariz grande. Lleva barba y bigote. En este caso, puedo intercambiar y decir tiene barba y bigote si es algo más general y lleva barba y bigote si es algo que tal vez él lleva ahora, pero no necesariamente llevará en el futuro, porque tal vez él se rasure. Entonces, date cuenta que estos 4 verbos, ser, estar, tener y llevar, son muy comunes en español. Por lo tanto, es importante primero que aprendas la conjugación de ellos en presente para iniciar y después que practiques con el uso de adjetivos y otras palabras que yo te compartiré en la clase para que puedas unirlos y hablar y describir personas de una manera más natural. ¿Ok? Perfecto. Por el momento, eso es todo. Espero verte muy pronto en la clase y recuerda, si tienes alguna duda, puedes escribirme a mi correo y estoy ahí para ayudarte. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Bye bye.